Tantas cosas, tantos actos, yo no sé si son los años o son que nos comprometemos con muchas cosas y nosotros en muchos sitios. Y además hoy es un día, se lo decía a nuestro invitado, que va a ser histórico. Acordaros del 31 de mayo, que se está gestando algo que va a ser importante. Les vamos a dejar con esta sensación. Bueno, va a haber una acción estatal, nos vamos a encerrar en los ayuntamientos de toda España en contra de los asesinatos machistas y para pedir presupuestos decentes contra este terrorismo. Hay muchas amigas nuestras feministas que no les gusta que les llamemos lacra, vamos a llamarle terrorismo. Y entonces hoy ha sido un día donde en muchos sitios, aquí en Valencia también, nos hemos juntado un grupo de mujeres individualmente o responsables y portavoces de asociaciones para gestar, ir dándole forma a lo que el 19 de junio va a ser un encierro en los ayuntamientos. Ya tenemos el día, que posiblemente sea así, y bueno, pues estamos viendo el lema y un poco cómo va a ser la acción, pero ya estamos un poco cansadas y hartas, y hace mucho tiempo que lo estamos, de este terrorismo machista, de los presupuestos que nos dan unas migajas y de que nos sigan asesinando sin que nadie mueva, y menos del gobierno que tenemos. Bueno, pues esta es la noticia que os adelantaba y muchas estamos aquí de las mujeres que vamos a encabezar esta marcha, esta acción. Bueno, tenemos la suerte de tener aquí de nuevo a uno de los hombres maravillosos que conocí hace un tiempo y que forma parte de mi vida y de mi militancia. Porque cuando yo lo conocí, cuando lo voy conociendo, que lo leo, digo, es posible que exista una persona tan casi perfecta. Me imagino que tendrá sus defectos como todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que leerlo a él, escucharlo y ver sus acciones hace a mí muchas veces me tranquiliza, me da mucha paz ver de qué manera transmite esa forma que tiene él de transmitir el feminismo, sosegada, tranquilo, de una manera siempre tan alegre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como yo no sé presentar libros y presentar a los amigos me cuesta mucho, le dije que me mandara su currículum. Me dijo breve, digo breve, pero es que me ha parecido tan bonito que voy a leer lo que me ha mandado, porque digo, es que no puedo resumir esto, porque lo ha escrito a él, y yo quiero pensar que lo has escrito para mí. Entonces, pues él, lo primero que dice que es feminista. Yo ahora vas a empezar esto y ya dije, es que no hay mejor presentación que esta. Feminista, cordobés de Cabra, por lo tanto, elabrense, sagitario, padre y jurista heterodoxo, amante del cine, la literatura, la política, Italia y el arte. Devoto de Virginia Woolf, y de Adrienne Rich. Lo tienes todo, ¿sabes? Aprendiz de mujeres poderosas. Yo creo que aprendices somos casi todas, ¿no? Pues fijaros de quiénes aprendí. De Amelia Valcárcel, Celia Morós, Ana de Miguel, Alicia Puleo, Luisa Posada, Ana Rubio, Marcela Lagarde, Soledad Murillo, Rosa Cobo, Laura Freixas, bueno, y tantas, ¿no? Gracias a una mujer expresamente feminista como Carmen Calvo, dice, mi profesora de Constitucional, descubrí las gafas violetas que sin ser consciente ya las llevaba puestas mis abuelas y en general las mujeres con las que comparte la vida. Él es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, acreditado como catedrático, es responsable de un grupo de investigación, democracia, pluralismo y ciudadanía. Sus líneas de investigación es la igualdad de género, diversidad cultural y religiosa, participación, gobierno local, nuevas masculinidades, derechos LGBTI. Es premio de investigación de la Cátedra Leonor Guzmán de Estudios sobre las Mujeres del 2001, premio de investigación de la Cátedra Córdoba Ciudad Intercultural por el trabajo sobre igualdad de género en la diversidad cultural, tercer premio de certamen de microrelatos convocado por las instituciones europeas, autor de, por ejemplo, las cuotas electorales femeninas, las horas, el tiempo de las mujeres, cartografías de la igualdad, masculinidades y ciudadanía. Ha participado como coautor en la isla recién descubierta, de la igualdad otros cuentos, del sexo a la palabra. Es miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Córdoba, del Consejo Asesor de la Cátedra Leonor de Guzmán, de la Comisión Redactora del Plan de Igualdad de la UCO, del Protocolo contra el Acto Sexual
es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y Red de Hombres por la Igualdad, es miembro de la Asociación Clásicas y Modernas por la Igualdad de las Mujeres, es miembro de la Asociación de Personas por la Diversidad y es colaborador de Canal Sur, Diario Córdoba, Mujeres del País, Huffington Post y una noticia todo. Octavio, eres uno de mis héroes, lo sabes. Bueno, es difícil presentar a un hombre como él y luego un libro que yo cuando lo compré dije, uy, qué fácil, qué pequeñito es lo que viene enseguida. Pues mentira. Mentira porque parece una Biblia, ¿no? Cada frase suya, cada frase del libro me gustaba comentarla, me gustaba tuitearla y yo decía, bueno, pues esta. Y pasaba la hoja, bueno, yo no me lo leo, me lo estudio. De verdad, es una Biblia, hay que leerlo y hay que disfrutarlo. Y como yo lo que quiero también es que hable el otro miembro de la mesa que os voy a presentar, pues voy a ir terminando para que luego hablemos del libro y hable Octavio. Joan Félix es sociólogo, es doctor en estudios de género, profesionalmente se dedica al ámbito de la igualdad, desde el punto docente, profesional investigador. Actualmente desarrolla una formación para diferentes instituciones, ejerce el tallerismo fundamentalmente con alumnado de secundaria en igualdad y masculinidades. En los últimos meses se ha centrado en la investigación sobre igualdad en el ámbito municipal, ¿qué falta hace Joan? En el contexto de los planes de igualdad, y además es miembro fundador, fijaros qué falta, qué necesidad hace, de Hombres por la Igualdad, Hombres Valencianos por la Igualdad, una asociación que además se presentó también en este espacio tan necesario. Él es uno de los protagonistas, es uno de sus líderes, que hay que desarrollar y hay que meterse por todas las grietas, ¿vale? Las actuaciones que hace esta asociación están enmarcadas dentro de la de Movimientos Hombres por la Igualdad, dentro de las ruedas contra la violencia machista que se celebra en octubre, y bueno, y diversificar acciones en contra de este machismo. Y bueno, como yo ya quedé con Joan, apalabramos que él hablara un poquito más del libro, yo, después de presentar a Octavio y a Joan, os voy a leer solamente pues, algo muy pequeñito, porque tengo mucho subrayado, pero algo que me puse dos post-it para que fuera más importante para mí, que decía, así como que por qué razones las mujeres o el feminismo tenemos que estar aquí todavía peleando, no me gusta la palabra, ¿no? Pero que necesitamos, el feminismo es necesario y lo dice así, dice por varias razones. Dice porque cuando las mujeres acceden a lo público suelen hacerlo porque los varones se lo permiten. Porque cuando las mujeres acceden a posiciones de poder es habitual que se le exija una demostración añadida de su mérito y capacidad. Dice, las mujeres, si bien han podido acceder a determinadas parcelas aún limitadas de poder, siguen sin gozar de la misma autoridad que continúa siendo patrimonio exclusivo masculino. Es decir, no se debe confundir la presencia con la influencia. Bueno, fijaros, 3 frases. Un doctorado ahí en estas 3 frases. Bueno, os paso yo con Joan y luego ya que nos hable un poquito más del libro. Y bueno, bienvenida a Valencia, a como siempre, y los brazos abiertos. Hola, bona vesprada a totes i tots. Bueno, jo me sumo al que estava dient, paso ya castellano, me sumo a lo que leía ahora Ángela sobre el libro, porque también es una de las partes, y me sumo también de las partes que me gustaba, y me sumo también a lo que decía que cada frase es como una sentencia, ¿no? de una reflexión muy profunda que hay detrás, y que yo decía el otro día, no sé si en un tweet o también en Facebook, que claro que cómo aprendía leyendo Octavio y cómo era capaz de ideas tan complejas escribirlas de una manera que fuera legible, que fuera comprensible. Y eso es una cosa que envidio porque a veces nosotros, sobre todo los sociólogos y las sociólogas, eso nos cuesta bastante, escribirlo de una manera a veces un poco rara y la verdad que es ciertamente envidiable, ¿no? En todo caso, quería empezar evidentemente agradeciendo la invitación a la Escuela de Pensamiento Feminista Me Lleva al Cárcel, a Ángela especialmente, que hemos estado estos últimos días hablando para gestionar este acto que a mí especialmente me hacía ilusión, y a Carles, que no está, pero que sé que ha hecho mucho para que yo pudiera estar aquí en esta mesa también, ¿no? Es un placer y un privilegio, también se lo dije a Octavio, y creo que todo el mundo que me conoce lo sabe, estar en esta mesa. A Octavio lo conozco ahora personalmente desde hace unos meses, desde hace 3 meses casi, pero tengo el placer de conocerle desde hace más tiempo. Yo quería marcar un poquito ese punto donde yo conozco verdaderamente a Octavio más académico, ¿no? más activista, más implicado en estos temas,
temas que yo he trabajado de masculinidades y que además él lo sabe, que es en el artículo que le publicaron en El País en 2013, el de Los hombres también tenemos género, que era que coincidía con el lanzamiento de su libro de masculinidades y ciudadanía. Aparte de que el libro lo he trabajado mucho después para la tesis, es un libro fantástico y no estamos para hablar de este, estamos para hablar de otro, pero bueno, el artículo que salió en El País me marcó mucho precisamente por lo que estaba diciendo, ¿no? Por la sencillez con lo que explicaba lo que a mí me costaba tanto explicar o intentar traducir de mi lenguaje o de mi mente caótica, ¿no? Lo que estoy es deseando leer otro que tampoco es este, que ya lo tengo medio leído, que es el de otra cosa que me gusta mucho y que comparto con Octavio, que es el tema del cine, es el de la igualdad de rodaje, ¿vale? Que es de 2014. Y todavía no he podido. De hecho, lo que quería comentar sobre este es que este lo tenía reservado para este verano. Tengo la suerte de que lo tengo en casa, porque mi pareja Marta lo tenía, que ella sí que había empezado a trabajarlo, me lo había dejado apartado y lo hablaba antes con Ángela para leerlo, estudiarlo. A mí me gusta estudiar los libros con tranquilidad, para subrayarlo, ponerle los posits, pero bueno, al final me lo he leído un poquito más rápido para este acto, lo que he podido, ¿no? Porque no he podido al final acabarlo del todo. Precisamente también por eso que decía Ángela, ¿no? Porque lees, te paras y dices, lo que acaba de decir es importante, ¿no? Y tienes que tener un proceso ahí de tenerte para interiorizar lo que ha dicho y con la simplicidad que lo ha hecho, con toda la complejidad que tiene eso detrás. Además, a Octavio, que le gusta meterse en temas tan complejos y tan polémicos tantas veces, que a veces nosotros, y lo discutimos mucho dentro del contexto de hombres igualitarios, a lo mejor no en este caso estrictamente, pero son temas muy complejos, muy difíciles de abordar, con diferentes perspectivas, y a mí es uno de los temas que en el máster lo trabajamos y recuerdo los diferentes posicionamientos, pero son esos temas que a veces no tienes una opinión clara del todo, y pues bueno, al final leyendo Octavio, de verdad que como mínimo tienes una posición contrastada, ¿no? y que te sirve para poder generar tu propia opinión respecto a este tipo de temas. Yo el libro quiero que hable Octavio, no voy a hablar mucho porque no me atrevo y como lo he leído tan rápido, como digo, lo voy a releer, lo voy a estudiar en verano y dos cosas. Voy a destacar un parrafito del principio y simplemente hay una idea que se va transmitiendo a lo largo del libro, o por lo menos lo que yo he podido leer, que es llevar lo cultural al género, de llevar el análisis, llevar todos los fenómenos culturales y el relativismo cultural, llevarlo al punto de vista del análisis de género, que es tan necesario y muchas veces, y creo que es parte de lo que se transmite en este libro, lo dejamos de lado, ¿no? Con lo complejo que es en el tipo de sociedades que vivimos. Y yo, como soy sociólogo, y aprovechando esto, una de las cosas que me he marcado, porque además la línea de lo que estoy diciendo es cuando hablas de Timbuktu, ¿no? Al principio de este barco de la película, pero más que sobre la película dices, la hermosa y dolorosa Timbuktu nos sitúa frente a la realidad de un mundo en el que tres dominaciones se retroalimentan. Y Octavio lo enmarca muy bien, pero a mí me gusta mucho remarcarlo, me gusta ese contexto en el que nos movemos y que es el que nos permite, desde mi punto de vista, analizar los diferentes fenómenos sociales tan complejos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Dice, tres dominaciones que se retroalimentan: la capitalista en su versión neoliberal, la patriarcal, que adquiere nuevas y más depuradas formas de mantenimiento de la subordinación femenina, y la etnocéntrica, mediante la que Occidente impone y expande una visión homogénea y monolítica de la civilización. Estas tres dominaciones confluyen además en un modelo político-económico de explotación de la naturaleza, que está poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Bueno, pues yo he leído muchos sociólogos y sociólogas y creo que ninguno de ellos o de ellas ha sido capaz de simplificar también el punto de evolución sociohistórica en el que nos encontramos actualmente, y que creo que es un marco de referencia perfecto para abordar tanto este fenómeno como cualquier otro, pero es precisamente en esa intersección, en la interseccionalidad que también hablas mucho, donde creo que hay que poner el acento para poder entender la complejidad de todos estos fenómenos, ¿no? Creo que no voy a leer nada más, porque creo que todo el mundo está esperando a que Octavio, que es el que sabe de estos temas, coja la palabra y nos pueda contar más cosas sobre su libro. Y nada, reiterar que para mí es un placer estar aquí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que estar aquí en esta mesa también acompañado y después de escuchar lo que he escuchado, pues es
más que un motivo de satisfacción. Yo siempre lo digo y además lo subrayo siempre que tengo ocasión de decirlo públicamente, ¿no? Porque además como últimamente se insiste tanto, ¿no?, en una visión muy negativa del feminismo, ¿no?, en una evaluación permanente, ¿no?, de lo que implica ese movimiento, ¿no?, y ese presupuesto teórico además, pues a mí me gusta subrayar que al menos para mí personalmente el feminismo ha sido, Marcela Lagarde dice que el feminismo es un don, y yo evidentemente constato cada día que el feminismo es eso, es un don, ¿no?, y que los que tenemos la suerte de disfrutar de ese don, pues tenemos la gran suerte de disfrutar de personas como estas que me acompañan hoy en la mesa y de momentos como el que nos reúne aquí esta tarde, ¿no? Entonces, para mí el feminismo es motivo de muchas cosas, es el eje y el motor que me mueve muchos elementos de mi vida, pero también es motivo de satisfacciones y alegría, ¿no? Y creo que eso es importante subrayarlo, porque además por ahí, por las redes sociales, cuando uno lee algunos mensajes, parece que las feministas sois unas mujeres absolutamente amargadas, histéricas, que no tenéis sentido del humor y que estáis permanentemente amargadas, cuando creo que todo lo contrario, ¿no? Sois mujeres, y los hombres, ¿no?, que participáis de todo eso, que me gusta definiros con un término que creo que lo define muy bien. Sois mujeres que sois sabias con B y con V, ¿no?, en el sentido del aspecto nutritivo, ¿no?, que tiene vuestra presencia en el mundo, ¿no? Así que no puedo estar más que contento y satisfecho, agradecido, como diría Lina Morgan al empezar sus revistas, agradecido por la invitación una vez más de la Escuela de Pensamiento Feminista a Mila Valcárcel, porque ese nombre ya impone, ¿no?, todo un respeto, ¿no?, y pone el listón muy alto. Agradecido a Ángela por todo su desvelo, su interés, su cariño permanente, y a Joan, por supuesto, el que esté aquí acompañándome, porque para mí es una tremenda satisfacción que el feminismo y la militancia de la que al menos creo que nosotras vivimos esta aventura, pues se vaya transmitiendo y creando red, ¿no? Y esas redes maravillosas son las que en un momento determinado hizo que Ángela y yo coincidiéramos en un curso de verano y que a partir de ahí se generase pues una relación de amistad y de complicidad. Y esa red pues también fue la que hizo el momento que Joan leyera mi artículo, que nos siguiéramos por las redes y que luego yo tuviera la gran suerte de estar en el tribunal de su tesis doctoral, ¿no?, que es uno de esos momentos más, yo creo que más importantes, ¿no?, de la vida de cualquiera de los que se dedica al mundo de la investigación, y por tanto formar parte, ¿no?, de esa ceremonia cívica, ¿no?, que es defender la tesis doctoral y tener finalmente el grado de doctor, pues para mí es bueno, más importante que me hubieras invitado a tu boda o algo similar, ¿no? Y entonces no puedo estar más que contento y satisfecho, ¿no? Y más estar aquí para hablar. Es muy complicado cuando una presentación uno tiene que hablar de su libro, porque yo he estado en muchas presentaciones donde me he ido hasta con un cierto enfado cuando el autor o la autora pues prácticamente han destripado el libro, o los propios presentadores, ¿no?, han destripado el libro y han dejado el libro sin ese sentido de curiosidad, ¿no?, que debe tener el lector o la lectora cuando se enfrenta a él, ¿no? Entonces a mí no me gustaría caer en ese error y no me gustaría destripar tampoco mucho el contenido del libro, sino más bien dar unas claves, ¿no?, de por qué hago este libro y cuál es el sentido que tiene, y por supuesto, si tenemos tiempo, abrir la posibilidad del debate y del diálogo con todas y todos los que estáis aquí, por si queréis que hablemos de algún tema en concreto, queréis preguntar alguna cosa, ¿no? Este libro, yo además, fíjate, lo encabezo con esa fotografía que he puesto ahí, y la he puesto ahí porque me parece una foto tan hermosa, ¿no?, y tan representativa de lo que yo quiero transmitir en el libro, que no me he resistido a eso, a la tentación de traérmela y de proyectarla aquí en la pantalla, ¿no? Esa fotografía es de un querido amigo y cómplice también de muchas cosas, que se llama Fernando Bayona. Fernando Bayona es un artista, fotógrafo, pero no solo fotógrafo, que nació en un pueblecito de Jaén, pero ahora mismo vive en Granada, aunque ya se mueve por todo el país y por el mundo entero casi con su arte. Él también hizo la fotografía de la portada de mi libro de Masculinidades y Ciudadanía, y esta pertenece a una serie que hizo ya hace algunos años, de las primeras series fotográficas que hizo, donde él plantea como una relectura de los cuentos tradicionales. Entonces es una serie, una fotografía estéticamente bellísima, porque Fernando hace prácticamente una escenografía para cada fotografía, es decir, todo lo que monta en esa fotografía, que originalmente era en color, lo monta expresamente, es decir, no es un montaje hecho con el ordenador, sino que son decorados, vestuarios y todo perfectamente construido como si fuera una película, ¿no?, a la antigua usanza, ¿no?
Entonces cuando yo recordé esa serie y recordé en concreto esta fotografía, pensé que podría servir de entrada fantástica para lo que yo de alguna manera desarrollo en el libro, ¿no? Esa imagen de, que todos tenemos en la cabeza además, de esa niña Caperucita que va a visitar a su abuela, que fijaros como además en la fotografía aparece con la cabeza cubierta, ¿no? Con una especie de gorro de capota que le sale del abrigo, que está desempeñando de alguna forma también esas tareas tradicionales de las mujeres, de cuidado, de atender a las personas dependientes, ¿no? Es decir, hay ahí todo un retrato de esa feminidad más arquetípica, ¿no? Y luego me gustaba mucho la foto de Fernando, esa aparición, ¿no? Por esa esquina de la fotografía, ¿no? Como si apareciera en escena ese lobo con las fauces ahí bien marcadas, que de alguna manera para mí vendría a significar o vendría a simbolizar pues, esa imagen del depredador patriarcal, ¿no? Y esa amenaza permanente, ¿no? Que todas las Caperucitas del mundo tienen, hayan sufrido en sus carnes violencia o la hayan sufrido, pero que están expuestas permanentemente al riesgo de sufrirla. Violencia de múltiples maneras, ¿no? Desde la meramente simbólica hasta la que se traduce en los terribles, ¿no? Asesinatos que, como hemos visto este fin de semana, siguen sucediéndose y casi dejando impasible a la mayoría de la ciudadanía y creo de los representantes que tenemos, ¿no? Entonces creo que esa fotografía simboliza muy bien esa amenaza del orden patriarcal, esa amenaza contra el sujeto femenino, contra el cuerpo y la autonomía de las mujeres y contra la autonomía de las mujeres, muy especialmente en el espacio público, ¿no? Y ese es uno de los hilos conductores también del libro, ¿no? De qué manera desde determinados entendimientos culturales, religiosos, se establecen determinados límites a la capacidad de desenvolvimiento autónomo de la mujer en el espacio de interacción social que en una democracia supone justamente el espacio público, ¿no? Y ahí todo el tema del velo, de los distintos tipos de velo, del burka y de la simbología religiosa, ¿no? Pero quiero dejar muy claro que este libro no es un libro exclusivamente sobre el velo, dedicado al velo, es decir, el velo aparece en concreto en un capítulo porque, claro, en los últimos años ha sido quizás de los temas que ha provocado más polémica, hay varios pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay una sentencia de nuestro Tribunal Supremo, hay varios países que han adoptado normativas que prohíben, incluso sancionan, ¿no? Penalmente el uso de determinadas prendas o simbología religiosa. Y por lo tanto, claro, jurídicamente era un tema que había que abordarlo, ¿no? Pero no pretende ser solo y exclusivamente un libro sobre el velo, sino que pretende ser más bien un libro en el que reflexiono sobre de qué manera podemos gestionar en las sociedades contemporáneas los conflictos que inevitablemente plantea la diversidad cultural y la diversidad religiosa desde, como decía yo antes, una perspectiva de género. Porque incluso cuando analizamos las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la sentencia del Tribunal Supremo del 2013 sobre el velo, sobre el burka más precisamente, o algunas normativas o algunos razonamientos que hace la doctrina, vemos insistentemente cómo la perspectiva de género, salvo contadas excepciones, está ausente. Como suele pasar además desde lo jurídico, es muy difícil encontrar argumentaciones que planteen de qué manera esa práctica cultural, un determinado contexto socioeconómico, tiene unas determinadas consecuencias distintas en función de que el sujeto sea hombre o sea mujer. Cuando nos enfrentamos, en la mayor parte de las ocasiones, a situaciones conflictivas donde los sujetos, las sujetas, protagonistas o víctimas son mujeres. Es decir, que todos los debates vuelve a plantearse de nuevo sobre el cuerpo de las mujeres, el pudor de las mujeres, el recato de las mujeres y la presencia pública de las mujeres. Por lo tanto, volvemos a darle de nuevo la vuelta aquí en el feminismo, como siempre estuviéramos en el kilómetro cero, ¿no? Hay que volver permanentemente, ¿no?, a recordar el ABC, y situaciones como esta nos vuelven a situar frente a los mismos dilemas que el feminismo iba enfrentándose hace ya más de 3 siglos prácticamente, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba de este conflicto, o de estos conflictos, es analizar críticamente cómo el modelo de organización política que tenemos, el modelo constitucional, ¿no?, que es al que yo me dedico básicamente como profesor de constitucional que soy, el modelo social y el modelo en virtud del cual hemos construido la referencia de los derechos humanos y del sujeto del derecho y de los derechos, es un modelo androcéntrico, es un modelo patriarcal, es un modelo etnocéntrico también, y un modelo que muestra su incapacidad para resolver adecuadamente
los problemas, las inquietudes, las discriminaciones y las subordinaciones de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, retos como el de la diversidad cultural y religiosa nos enfrentan, muy especialmente a los constitucionalistas, a el gran interrogante de qué hacemos con toda una serie de conceptos, paradigmas que hemos venido utilizando pues, prácticamente desde el siglo XIX y que seguimos dando por buenos cuando a lo mejor ya no son tan buenos y hay que introducir otra serie de elementos, ¿no? Y ahí es donde entran todas las aportaciones que se han hecho muy especialmente desde el feminismo jurídico para introducir determinados conceptos como el que antes hablaba Joan, el de la discriminación interseccional, el darle la vuelta a un derecho antidiscriminatorio que siempre se ha construido sobre el modelo liberal y formal de la igualdad y partiendo del sujeto masculino como sujeto estándar, sin tener en cuenta las idiosincrasias particulares de las mujeres, en plural también, y un derecho en definitiva que se ha construido, que se ha interpretado y que se ha aplicado de una visión tremendamente androcéntrica y endocéntrica. Por tanto, el reto no es tanto resolver, que también, problemas como el del velo, problemas mucho más brutales, como puede ser el de la ablación o de otras prácticas culturales que atentan directísimamente contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres, sino plantearnos desde el ámbito del derecho y del derecho constitucional cómo diseñamos de alguna forma un nuevo modelo de convivencia, de organización y de articulación jurídica donde efectivamente el género sea una dimensión transversal y principal, ¿no?, a la hora de enfocar todas estas situaciones. Y todo esto además lo hago en un contexto en el que todas esas dominaciones de las que antes hacía la lectura Joan nos están poniendo en un panorama donde efectivamente, no sé vosotros cuál es la impresión, pero mi impresión es de permanente alerta, ¿no?, ante las cosas que están pasando y ante los pasos hacia atrás que se están dando en muchos aspectos, en el planeta en general y en nuestro pequeño rinconcito en particular, ¿no? Y esto pues, nos pone sobre la mesa la gran cuestión de que las conquistas en materia de igualdad y en materia de derechos humanos nunca son irreversibles, que la lucha por la igualdad es una permanente lucha por la igualdad, ¿no? Decía el filósofo Joaquín Herrera que los derechos humanos son procesos de lucha por la dignidad, ¿no? Y en esa idea de proceso, ¿no?, por lo tanto hay que estar permanentemente, ¿no?, luchando por esos derechos humanos, y esto pues, se está volviendo especialmente penoso desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres en el contexto de las sociedades neoliberales, donde además volvemos a encontrarnos en su versión más extrema como el cuerpo de las mujeres, la autonomía de las mujeres, y en nombre además de la autonomía de la libertad de las mujeres se vuelven a cometer enormes atropellos contra su dignidad y contra sus derechos esenciales, ¿no? Y la gran paradoja es que en todos los argumentos que se utilizan para defender determinadas prácticas, determinadas barbaridades como puede ser la prostitución, los úteros de alquiler o el uso incluso de determinadas costumbres tremendamente restrictivas de su libertad, el argumento que se utiliza es la autonomía y la libertad de las mujeres. Es que ellas son libres, ¿eh?, para ponerse un velo, para ponerse un burka, para prostituirse, para alquilar su vientre o para tirarse por un puente si quieren, ¿eh? Entonces, en el libro utilizo como elemento crítico frente a esa visión falsa desde el punto de vista de la libertad de las mujeres, el mito, ¿no?, de la libre elección que también ha analizado Ana Miguel, un concepto que también ha trabajado mucho el feminismo jurídico, que es el concepto de la autonomía relacional, ¿no? Más que de libertad, yo creo que también hay que hablar del concepto de autonomía, es decir, hasta qué punto en un contexto social determinado los seres humanos somos autónomos para diseñar nuestro proyecto de vida, para tomar decisiones, para incluso también equivocarnos, por supuesto, y para adherirnos a una cultura, salirnos de ella, ser de una religión o no ser de ninguna. Y esa autonomía no contemplada de manera aislada, sino contemplada en un contexto relacional, porque efectivamente no vivimos como individuos aislados en una isla, sino que vivimos en un contexto social y político donde se dan relaciones y donde se dan relaciones de poder. Relaciones de poder que desde el punto de vista de género implican relaciones asimétricas entre los sujetos masculinos y los sujetos femeninos. Por lo tanto, si perdemos de vista esa referencia, difícilmente podremos enfocar, yo no digo solucionar, porque a veces yo aquí tampoco doy soluciones, por eso hablo de itinerarios,
algo caminos por los que yo creo que habría que ir recorriendo, ¿no? Pero al menos el enfoque tiene que ser ese. Si hay una sentencia del Supremo que lo hace, hay una sentencia del Supremo, que yo la comento en el libro, que a diferencia de lo que hace con el burka, avala una ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona que prohíbe que la gente vaya por las Ramblas no ya desnudo, sino en bañador, porque dice que eso atenta a las normas de decoro, de convivencia, y legitima que el Ayuntamiento tenga capacidad de sancionar a ese individuo. Cuando antes, con la ordenanza del Ayuntamiento de Lérida, que prohibía el velo integral, dijo el Supremo que no, que ahí la libertad religiosa de las mujeres estaba por encima de todo. Fijaros, ahí, ¿quién? ¿Cuál es el sexo del juzgador? ¿No? Pues creo que ahí está la clave, ¿no? Como tú planteas. Y luego, evidentemente, y lo planteo aquí en el libro, este tipo de conflicto solamente podremos gestionarlo adecuadamente en un marco laico. Es decir, solamente en un marco donde tengamos claramente separado lo que es la esfera cívica de lo que es la esfera privada del individuo, que cada cual puede tener las cosmovisiones sagradas o no, porque yo puedo tener cosmovisiones que no necesariamente tienen que ser sagradas. Por eso la Constitución debería reconocer no la libertad religiosa, sino la libertad de conciencia, que no la reconoce. El artículo 16 no habla de libertad de conciencia. Cuando lo que te protege es la libertad de conciencia para creer, no creer, porque tenemos el mismo derecho a estar en el mismo espacio los agnósticos, los ateos, los budistas o los que, no sé, creamos en Lady Gaga, ¿no? Pero mientras que no lleguemos a un marco de articulación de las relaciones jurídico-políticas entre los poderes públicos y las religiones verdaderamente laico, vamos a estar permanentemente entrelazando factores que van a ser mucho más complejos. Desde el punto de vista de que la Constitución hay un artículo, el 27.3, donde legitima el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral para su hijo, pues ese artículo, la metió bien ahí el constituyente, pues eso ya está dando pie a que, como la haciendo desde hace décadas, pues estamos cuestionándonos la religión en el colegio, la educación para la ciudadanía o hasta la educación de la sexualidad en la escuela pública, ¿no? Entonces, muchos de esos problemas arrancan de ahí, ¿no? Y efectivamente, ese es uno de los problemas que tenemos que resolver, creo yo, en el Estado español, ¿no? La gestión de lo religioso en el espacio público, ¿no? Y lo demás que tenga que ver con las comunidades, eso es lo que hay. Puedo intentar contestar algo. Bueno, de lo que tú planteabas, Ángela, es complicado, de hecho es la condición sine qua non, ¿no? de los grupos de hombres que estamos intentando hacer alguna cosa en este sentido. Yo creo que pasa por un concepto importante que trabajan otros compañeros más que yo, creo que es el tema de privilegios, pero primero identificación de privilegios, que es lo que más cuesta, y a partir de identificación de privilegios intentar romper con esos privilegios. Tenemos el ejemplo práctico que puedo poner hoy, he hecho mención antes a Carles. Carles no está aquí porque está ejerciendo, además llevamos un poco de cachondeo con eso, ¿no? De decirle, pues eso, cumple con tu parte, ¿no? Tu responsabilidad activa, efectiva que tienes que hacer. Y no he podido estar aquí porque estaba cuidando a su hijo. Creo que se trata de eso, esto es un ejemplo, pero como en tantos otros ámbitos de privilegios masculinos en un sistema patriarcal, que precisamente al ser patriarcal y androcéntrico hace que los privilegios masculinos sean invisibles y por lo tanto conseguir que los hombres vean esos privilegios, los identifiquen y luchen contra ellos, pues es relativamente complicado, ¿no? Creo que es el trabajo que estamos intentando hacer algunos grupos de hombres igualitarios, algunos hombres, creo que muchos hombres que no están en grupos también lo intentan hacer desde el aislamiento, desde la solitud de la soledad de sus casas, a veces por influencia de conocimientos feministas, de teorías feministas o incluso de personas cercanas de su entorno que son feministas, pero bueno, es un trabajo complicado, ¿no? Es destronar, decías tú también, al que está en una posición de privilegio, decirle que la tarta ya no es solo suya, sino que el pastel ahora hay que repartirlo, y de hecho el concepto privilegio, cuando lo explicamos en talleres, cuando lo explicamos en formación, los hombres como que se ponen a la defensiva, ¿no? Y luego también está todo el tema de la reacción postmachista que está viendo ahora y que responden a lógicas socioantropológicas que podríamos entrar a
ahí a debatir, pero que es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, cuantificar cuántos hombres están en ese escenario de identificar privilegios, de construir la masculinidad, construir masculinidades alternativas a través de responsabilidades en todos los ámbitos de los cuidados, etcétera, etcétera, pues bueno, ese escenario todavía está distante, creo que estamos dando los primeros pasos. Y eso enlazaría un poco con la pregunta de la compañera, que además me parece muy pertinente, la de, creo que has preguntado qué aportaba los hombres al conocimiento feminista de alguna manera. Y es una pregunta que creo que también hemos debatido alguna vez y que no sé si la respuesta que yo voy a dar es la más acertada, pero creo que las condiciones materiales de vida de los hombres, la experiencia vital de la masculinidad estudiada por los hombres, también da un punto de vista novedoso dentro de los estudios de género, por cuestiones metodológicas y epistemológicas, que tampoco voy a entrar al detalle, pero entiendo que más o menos sabéis por dónde voy. Siempre creo que necesariamente complementadas por la visión femenina también. Es decir, por simplificarlo más, creo que dentro de los estudios de género, siempre que los recursos lo permitan, está bien o es necesario, yo vengo de la sociología, del ámbito de este tipo de estudios sociales, que haya un doble enfoque, ¿no? Porque los hombres y las mujeres no responden de la misma manera en función de si su interlocutor es hombre o es mujer. Entonces, para visibilizar la experiencia del grupo dominante, del grupo privilegiado, que son los hombres, creo que sí que es importante que los hombres entremos ahí, y de hecho nosotros lo estamos intentando hacer, más allá de que no deja de ser una visión sesgada y que debe de complementarse con la otra parte, con la otra visión. Lo que pasa es que en el ámbito de la investigación muchas veces esto no es posible por temas de recursos. Y bueno, al revés igual, ¿no? Creo que la experiencia vital, las condiciones materiales de existencia de los hombres, también como estrategia de conocimiento, ¿no? Necesitamos conocer, que es un poco lo que decía en la tesis, ¿no? Intentamos conocer las realidades vitales de los hombres para poder visibilizar esas realidades y a partir de ahí es la condición sine qua non del conocimiento para poder deconstruir las masculinidades. Intentaría a construir un escenario alternativo de masculinidades disidentes. Pero para mí, después de todo esto, la dificultad de quitarle el poder al que lo tiene, al privilegiado, a estar en una situación de dominio, ya digo, con el concepto de privilegio, que es la clave en todo esto. En el momento que lo logras en un taller de secundaria, en un taller con formación, con profesorado, con gente más adulta, si hay hombres, que no siempre los hay, pues claro, se ponen muy a la defensiva, que enlaza muy bien con todo el tema del postmachismo, la relación postmachista. Sí, porque además yo creo que, confirmando lo que decía Joan, una de las características, a mi parecer, de la identidad masculina es podemos decir, el sentido de precariedad, ¿no? de esa identidad. Es decir, los hombres necesitamos permanentemente estar definiéndonos y redefiniéndonos como sujetos masculinos, ¿no? Entonces estamos permanentemente en ese filo de la navaja que nos obliga a demostrar que somos hombres de verdad, y muy especialmente a demostrarlo entre nuestros padres, entre nuestros iguales, ¿no? Eso lo analizaba muy bien Joan en su tesis, ¿no? A través de determinadas experiencias grupales, ¿no? Donde los tíos lo que hacemos de alguna manera es confirmar nuestra masculinidad, ¿no? Entonces, claro, desde esa dimensión de la precariedad, ¿no? De nuestra propia identidad, es mucho más complicado, como decía Joan, entrar a trabajar con hombres que además le estás cuestionando, ¿no? Ese estatuto de privilegio y le estás haciendo que se bajen del trono y diciendo, no, pues si lo que tienes que dejar es de estar permanentemente demostrando que los tienes bien puestos, ¿no? Y que ante tus iguales, ¿no? Tú eres el más poderoso, el más competitivo, el más fuerte y el más vivón, ¿no? Entonces, desmontar todo eso, cuando, como yo decía antes, seguimos construyendo desde pequeñitos el modelo, reiterando lo de siempre, pues resulta especialmente complicado, ¿eh? Y yo sí que planteo siempre, en relación a este tema, y además me viene al ver completamente un debate que vamos a tener el sábado en Madrid, en una librería de Madrid, y el título que le hemos puesto tiene mucho que ver con lo que estáis diciendo aquí, ¿no? El título es ¿pueden ser nuevas las masculinidades sin ser feministas? Y este es el debate que vamos a tener el sábado en Madrid, y porque es un frente abierto, ¿no? Que yo, por ejemplo, he tenido en varios grupos, en varios colectivos de hombres y varias reuniones de hombres, ¿no? Yo entiendo que no puede ser nuevas las masculinidades sin que sean feministas, lo cual implica un proceso, primero, de conciencia de género,
y tomar conciencia de género no es fácil siempre, pero si no estás concienciado difícilmente puedes andar más adelante. Y luego también supone un proceso de aprendizaje, de estudio y de deshacer incluso lo que has estudiado previamente con otros parámetros, ¿no? Y eso significa esfuerzo, tiempo, dedicación y claro, no es una tarea fácil. Es decir, esto no es como siempre decir la feminista, los feminismos no es como decir me apunto hoy a este equipo de fútbol y mañana me desapunto y mañana voy a otro, no, el feminismo es mucho más que eso, ¿no? Entonces los hombres deberíamos hacer ese esfuerzo y yo por lo menos pongo en cuarentena a aquellos que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque es que yo creo que si no adoptamos toda esa estrategia reivindicativa y emancipatoria que supone la teoría feminista, no vamos a cambiar las reglas del juego. Por eso yo entiendo la respuesta que yo voy a dar el sábado, que efectivamente para mí al menos, si no son feministas, no son las masculinas, serán disidentes, heterodoxas o, en fin, a la moda, pero no serán nuevas en el sentido radical del término. E insisto en lo de radical. Yo además siempre, no te lo he puesto ahí en el currículum, pero yo siempre lo digo además, siempre que últimamente me presentan o me preguntan ¿cómo define feminista radical? No, pero radical, porque radical es ir a las raíces. Y eso es lo que pretende el feminismo, ir a las raíces de la desigualdad y de lo que está pasando. No quedarte en la superficie, no quedarte en esa reducción del feminismo, que es otro riesgo que yo estoy viendo ahora mismo, en una especie de marco de etiqueta. O sea, que está muy guay la camiseta diciendo todo el mundo debe ser feminista, me parece maravillosa y preciosa, pero el feminismo no es solo eso. Y corremos el riesgo de que ahora cojan las grandes marcas neoliberales y lo conviertan en una etiqueta más, como el fast food o el slow life o cualquier otra marca de estas políticamente correctas de los últimos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que estar desde la academia, desde la teoría, del activismo, poniendo bien pared frente a eso. Algo mucho más serio, y que merece un esfuerzo mucho más serio que algunos pretenden. Entonces yo creo que ahí es donde está el reto para nosotros como hombres, ¿no? Y luego ser capaces de darle valor y autoridad, como decía antes, a las mujeres. Por eso también soy hasta cierto punto reacio a toda esa experiencia de solo hombres, solo grupo de hombres, que no tiene nada que ver con las feministas, ni con los colectivos, ni tal. A mí me parece que ahí, en fin, para hacer terapia de grupo hay un psicólogo y me monto como una terapia, ¿no? Pero para hacer otro tipo de transformación yo necesito cohabitar con las compañeras con las que voy a cohabitar en la realidad, si no veo la razón al sorprende. No, la verdad. Más preguntas. Carmen tuvo la suerte de conocer a Octavio en el mismo curso que yo. Ah, sí, de la unidad. Bueno, la verdad es que tengo muchas dudas, específicamente vienen relacionadas porque el feminismo es un proceso, es un movimiento muy diverso, con discursos diferentes, pero en principio siempre me ha preocupado la estrategia. Y la estrategia, lo digo porque vengo de múltiples colectivos mixtos y me he convertido en una que no quiero estar. El problema que seguimos teniendo en las democracias actuales es, como bien tú has dicho, que nosotros seguimos entendiendo que vuestros problemas son problemas de vosotras, pero no son problemas de la democracia, ni son problemas de los derechos humanos, ni son problemas de justicia social, sino que seguimos tratando como si fuera una especie de colectivo, minoría, e incluso, fijaros, el libro habla también un poco de eso, como desde la propia técnica jurídica en muchas ocasiones, cuando se lucha contra la discriminación de las mujeres, se comete el error de tratar a las mujeres como si fuerais un colectivo, una minoría, y aplicar las mismas técnicas de derecho antidiscriminatorio que se le aplican a un colectivo mucho más identificado. Vosotras estáis ocupando la mitad y en distintos grupos y con distintas realidades, ¿no? Entonces, claro, la dificultad está en darle la vuelta precisamente a eso y entender que cuando hablamos de
feminismo, que estamos hablando de democracia, cuando estamos hablando de vuestros derechos, que estamos hablando de derechos humanos, pero bueno, es que hasta el año 93, en la conferencia de Viena, no se llegó a afirmar de manera radical y tajante que los derechos humanos de las mujeres eran también derechos humanos. En el año 93. Fijaros. Es decir, que a veces da también la sensación de que hemos avanzado poco, pero claro, hemos avanzado, ¿no? Lo que ocurre es que a veces nos gustaría que todo fuera mucho más rápido y que no hubiera marcha atrás, ¿no? Pero claro, yo creo que lo que tú planteas es la estrategia clave. Pero claro, hay que conciliar, yo creo que diferentes estrategias al mismo tiempo. O sea, yo creo que es importante que las mujeres sigáis trabajando desde nuestros colectivos, asociaciones, movimientos de todo tipo, y que al mismo tiempo generéis posibilidad de movimiento donde también estemos nosotros, que también estéis a la medida de lo posible en las grandes estructuras de poder, que son las que siguen manejando las capacidades de decisión. Es decir, que estéis en partidos políticos, que estéis en sindicatos, y por favor, que estén mujeres feministas. Y que sitúen la agenda feminista, la agenda prioritaria. Si no, difícilmente vamos a cambiar, ¿no? Yo el otro día hablaba de esto en un encuentro que tuvimos en Jerez muy interesante, que organizó la Fundación Tres Culturas, y lo comentaba de la manera a veces tan rotunda que es ella, Amparo Rubiales. Y decía, yo ya me estoy hartando de que estemos todo el día diciendo que nosotros tenemos el derecho pues, a ser tan malos como los tíos, ¿no? Yo reivindico el derecho que nosotros seamos mejores que los tíos y que seamos feministas cuando tengamos posiciones de poder. Y lo digo literalmente con una frase que luego la tuitearon y tal. Dice, hay que apostar no solamente por la cantidad, sino también por la calidad. Y creo que esa es una clave muy importante que a veces, en la lucha efectivamente, para que estuvierais, pues se ha dejado por el camino, que además de la calidad, además de la democracia paritaria cuantitativa, hace falta democracia paritaria cualitativa, ¿no? Y quizás desde ahí podrían plantearse otra serie de transformaciones de más calado, ¿no? Yo creo que por ahí tienen que venir las estrategias y luego, pues, tener muy claro lo que desde el feminismo yo al menos he aprendido, ¿no? Esa idea de que lo personal es político y de que cualquier acción, por mínima que tú hagas en tu vida, en tu entorno, en tu ámbito profesional, va a ser decisiva desde el punto de vista de tu capacidad de transformación de la realidad en la que estás. No digamos que tenemos la suerte de tener un micrófono en un aula con cientos de alumnos y alumnas todos los años. Entonces, yo creo que ahí habría que trabajar mucho más la responsabilidad social que tenemos, por ejemplo, las y los educadores en todos estos temas. Cualquiera que tenga un micrófono delante y tiene por lo tanto la capacidad de multiplicar su discurso, ¿no? Y hacerlo mayor, ¿no? Entonces yo creo que es esa suma, ¿no?, de estrategias las que habría que seguir manejando de manera tremendamente inestable, de manera, como siempre, al final ha sido, no solamente el feminismo, sino cualquier movimiento, ¿no?, de lucha por los derechos humanos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el feminismo quizás con más rotundidad, porque aquí estamos hablando de, no sé, pero es la mitad de la humanidad y de la otra mitad privilegiada, ¿no? Y yo creo que también en los últimos tiempos hay un discurso muy interesado en crear dispersión y separación entre los feminismos y crear divorcios y generar enfrentamientos, yo además lo que todos los días en las redes sociales, ¿no? Y creo que ahí, más allá de que en algunos casos, por sus razones, hay también un discurso muy interesado en desactivar la potencia del feminismo, generando la sensación de que ni se entienden entre ellas, se están peleando, ya no es la igualdad y la diferencia, ya que hemos pasado a las pornofeministas, a las feministas queer y a las no sé qué. Entonces, vamos a dejarnos de etiquetas y vamos a dejarnos de radical. Es la única etiqueta que daría por buena. La otra, bueno, para el feminismo de salud está bien, pero para la lucha no sirve mucho, creo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora toca firmar los libros y darte las gracias. Y invitarte a que vengas cuando llegas, que para tenernos prontito también. Muchísimas gracias.